El Señor, que nos ha congregado de su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor ha ascendido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado de su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buenos días para todos ustedes. Esta Santa Eucaristía la ofrecemos en acción de gracias al Señor y en honor a la Santísima Virgen María por las intenciones, la salud y éxitos de directivos y empleados de la empresa Diagnostic Medical SAS, la intención de Mariana Larrota Castellanos. Junto a esta intención me uno a todos ustedes, hermanos, orando por sus necesidades y sus intenciones. Sigo colocando en las manos del Señor esta pronta recuperación de mi señora madre y las bendiciones sobre todos los enfermos, parientes, bienhechores que los acompañan, así sobre el equipo médico que trabaja junto a ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia y el amor que provienen del encuentro con el Dios verdadero esté con todos ustedes. Hermanos, al acercarnos ante el Señor, con humildad de corazón reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en amor y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, nosotros no queremos morir, queremos más bien vivir. Queremos ser felices, pero sin pagar precio alguno. Pertenecemos a nuestro tiempo en el que sacrificio y sufrimiento no están precisamente de moda. Oh Dios nuestro, haz que percibamos claramente que el sufrimiento vale la pena para dar más profundo sentido a nuestra vida. Danos la gracia de comprender que, como antiguamente, vivir significa nacer repetidamente, pero siempre con dolor y sacrificio, para que la misma vida llegue a ser de nuevo un viaje de esperanza y alegría hacia ti, unidos a Jesucristo, muerto y resucitado, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y, antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos, goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Escuchar tu palabra es principio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra es cantar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, ella da testimonio de ti, mi Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca,
Cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que la entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy hemos escuchado estos pasajes un poco extensos de la Sagrada Escritura. El primero, que nos narra la historia de una familia rota, la familia de Jacob o de Israel. Rota en las relaciones de sus hermanos, rota por la predilección de Israel sobre José, rota por el afecto que sentía Israel por la madre de José y del cual hace de José su preferido, rota por la inmadurez de José, que de alguna manera se presta en medio de su todavía actitud infantil a llevar historias o cuentos de sus hermanos a su padre y colocarlos de alguna manera también en dificultad en la relación con su madre. Rota por las ideas delirantes, como a veces es visto el soñador, el que tiene ideas de grandiosidad, el que al narrarle a sus hermanos la historia ve cómo de alguna manera ellos le tendrán que rendir pleitesía, e incluso hasta su padre y su madre le rendirán pleitesía, pero que todavía no comprendían los planes que Dios tenía trazados sobre José. Y en medio de todo ello, aunque esta es un solo fragmento de esa historia contenida en el libro del Génesis, y que valdría la pena leerla completamente como parte de este itinerario hacia el tiempo de la Semana Mayor, a comprender cómo de alguna manera la historia del pasado se repite, pero de una manera más profunda, en la historia de Jesús. Se nos narra cómo Dios llevará a cabo a través de aquello que para los hombres ha significado también como un fracaso, llevar a cabo en medio de ello una acción de salvación para toda una nación. Gracias a ello, al final, en la historia de José, José llegará a ser el visir, el segundo al mando de Egipto, y permitirá que no solamente Jacob, su padre, sus hermanos y el resto de su familia, sino que incluso también aquellos que son parte de ese gran clan pudieran descender a Egipto y progresar y subsistir en tiempos de hambre, en tiempos de gran fragilidad. De alguna manera allí está contenida la historia de Jesús. Todo lo que en el Antiguo Testamento se ha hablado, de alguna forma también es como si fuera un borrador sobre el que se escribe una nueva historia. La historia del Hijo del Hombre, en José vendido por unas monedas de plata. Está la historia de Jesús también vendido por aquellos que deberían ser para él sus discípulos, vendido por Judas. Y de alguna manera también se convierte así
la historia de Jesús en la perfección de la historia de José. Hoy pensemos un poco lo que significa la historia de la humanidad, la historia de una sociedad rota en las relaciones. No somos capaces de reconocer el valor del otro. Terminamos nosotros señalando al otro, viendo en el otro, en su presencia, una actitud que nos coloca a nosotros en una situación desigual. Se persigue muchas veces al inocente y se vende. Dentro de la historia hay una parte que aquí la omiten, pero me llama la atención, y es que cuando han metido a José en la cisterna, sus hermanos colocan y preparan la comida que el mismo José ha traído, y se dan el banquete, el festín, mientras José clama por la vida. Sus hermanos simple y llanamente son indiferentes ante su suerte. La indolencia nuestra ante el sufrimiento humano del otro. Y por otra parte también se nos habla aquí, se nos da un pequeño guiño en las historias. Los mismos hermanos, viendo que no es bueno matar a José, terminan ofreciéndolo en venta. ¿Y se lo venden a quién? Se lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas son sus propios primos, hijos de Ismael, hermano de Jacob. De tal manera que las historias se repiten. La historia de la humanidad es una historia de guerras y de envidias. La historia de Caín contra Abel, la historia de Saúl contra Jacob, la historia ahora de este pueblo de Israel, los hijos de Israel frente a José. Después era la historia de Egipto contra los israelitas, historia de envidias y de rencillas y de resquemores y de alianzas futiles para llevar a la muerte al inocente, para quitar de en medio al que podría ser para ellos también su Salvador. Pero en esa historia está contenida nuestra propia historia, la historia también de salvación, de aquel que se ofrece por sus hermanos, de aquel que se entregará en la cruz para el perdón de los pecados, de aquel que aunque vendido por unas monedas, sin embargo, su precio ha sido tasado muy alto, porque ha costado la sangre del Hijo de Dios, y con él desde la cruz ha perdonado los pecados de la humanidad. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar en la gloria. Lo escucharemos en el tiempo pascual. De aquel que nos amó tanto que entregó su vida. No me quitan la vida, yo mismo la doy. De aquel que abiertamente viene en favor nuestro, sabiendo que su pueblo lo llevaría a la muerte. De aquel que no se negó a sí mismo y entregó toda su vida al Padre por el bien de los hermanos. Se ofreció a sí mismo y renunció a su condición de Hijo de Dios para hacerse uno más entre nosotros. De aquel que, siendo el Hijo de Dios, no asumió en su propia carne las prerrogativas divinas, sino que asumió el papel del esclavo vendido, de aquel que ha venido solo al servicio. Hoy, hermanos, estamos ante esta historia que valdría la pena leer entre nosotros, releerla, para volverle a dar un valor y un significado más profundo. ¿Cuánto traería a nosotros, a nuestra propia historia, a las historias de alianzas y de fracasos, a nuestros celos, a nuestras antipatías, a nuestras envidias? ¿Cuánto denunciaría también de nuestras pobrezas humanas? ¿Y cuánto nos mostraría del camino que Dios escoge? Que incluso escoge el camino que los hombres desprecian, y que en medio de todo ello, camino de confusión, sirve para ahora la salvación de los hombres. Acojamos pues este Evangelio y estas lecturas como un regalo que Dios nos ofrece en el tiempo de la Cuaresma, y pidámosle que preparemos el corazón para el encuentro con Él en la Pascua, así sea.
Los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la banda, solo ofrenda de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre la altar, solo ofrenda de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Los invito, hermanos, a hacer oración para que esta ofrenda que hemos presentado en este altar, sacrificio mío y de ustedes, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, celebramos en esta Eucaristía la victoria de tu Hijo contra la muerte. Por su medio tú nos das vida y nos enseñas a aceptar la muerte. Señor, enséñanos a amar la vida sin rechazar el sufrimiento cuando sea necesario, en beneficio del amor y la renovación. Que percibamos el miedo a la muerte y el deseo irrefrenable de la vida, a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofrece siempre tu perdón, invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo este tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos como pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, como el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y del mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ismael. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y con todos los santos, Santiago, apóstol, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos hijos de un solo Padre, hermanos. Elevemos a él nuestra plegaria diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo, hermanos, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es Jesucristo el Señor, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me vuelvo de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Varón de dolor, debió ser herido por mi humillado. Es el siervo de Dios que sin reserva todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena del malherido, que como cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Alma de Cristo, santifícame.
Oremos. Señor Dios nuestro, haz que aceptemos plenamente las realidades fundamentales de la vida, que no hay nacimiento sin dolor, ni crecimiento sin esfuerzo, ni edad madura sin lucha, ni sabiduría sin experiencia y dura práctica. Oh Dios, motívanos por encima de nosotros mismos para que entendamos y aceptemos la sabiduría de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Consagramos en las manos de María Santísima nuestra vida. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como en mi posesión tuya. Amén. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el amor del Señor vayamos en su paz. Que sigan pasando todos un buen día. ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco